Estamos en otra edición del ciclo de entrevistas de Pool de Periodistas. Esta propuesta con la que, junto con Norberto Melone, desde hace 10 años venimos reuniendo comunicadores de distintas regiones del país. El propósito fue juntarnos, y de hecho así lo hacemos, para recorrer los grandes eventos agropecuarios, las exposiciones a campo, los congresos, esos grandes eventos que por supuesto lo hacemos con el objetivo de una cobertura periodística. Ahora, hace poco tiempo, hemos iniciado este ciclo de entrevistas que lo estamos transmitiendo a través de medios de comunicación. Precisamente hoy tenemos a alguien muy ligado a ese medio, que es Horacio Esteban. Horacio Esteban es periodista, es licenciado en comunicación social, es especialista en fruta y horticultura y es el editor de Portal Agropecuario, que tiene distintas versiones desde su portal.com, está también en una radio AM y tiene ahora desde hace poco Portal Agropecuario Online. Hola Horacio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Iba a decir que este es un tipo al que yo respeto mucho, al que considero uno de los popes del periodismo agropecuario actual, y lo digo muy, muy en serio. Ha logrado muchas cosas, no solo para él, sino para todos los periodistas agropecuarios, como fue tratar de juntarnos a todos los periodistas agropecuarios del país. Pero bueno, esa es otra historia, quizás para otra nota. El tema de hoy precisamente tiene que ver con eso, con el periodismo agropecuario, y hemos invitado a alguien que todos conocemos, todos los que estamos acá, Norberto, Horacio, yo conocemos mucho, y que además respetamos mucho, que es Cora Gornitzky. Cora es periodista, es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, trabaja desde el año 2009 en el INTA, y ahí se desempeña como referente en comunicación del IPAF Región Pampeana. También allí desarrolla tareas de divulgación, de edición y prensa. Es coeditora de una colección sobre agricultura familiar. Es docente en dos universidades, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Quilmes. Integra el proyecto de investigación sobre edición independiente y tecnologías digitales de la Universidad de Quilmes. Dirige la colección de medios y redes de la editorial de esa universidad. Y no puedo dejar de decirlo, porque ahí nos juntó a todos, estuvimos todos juntos, fue colaboradora de la revista Supercampo, la editorial Perfil, donde, bueno, esto es una especie de volver a vivir, porque en realidad los cuatro que estamos acá estuvimos trabajando juntos en esa revista. Hola, Cora, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darnos esta entrevista. No, mil gracias a ustedes. Qué lindo volver a juntarnos. Así es, bien. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa etapa, donde creo que todos trabajamos mucho, pero en mi caso además me divertí mucho, la pasé muy bien. Bueno, Cora, vamos a las preguntas. Yo sé que Horacio se sale de la vaina por arrancar. Perdón, lo presenté a Norberto Melone, perdón. Creo que dije su nombre, pero quiero comentar que Norberto en realidad ha trabajado muchísimos años. Es uno de los pocos periodistas especializado en fotografía en el sector agropecuario y ha tenido distinciones en su trabajo. De hecho, es jurado internacional en fotografía, periodismo agropecuario. Bueno, y no quería dejar de mencionarlo. Bueno, ahora sí, Horacio, si te parece, arrancamos con las preguntas con Cora. ¿Cómo no? Cora, un gusto, por supuesto, compartir de nuevo contigo este espacio. Yo creo que hay algunas cuestiones que nos unen, ¿no? O sea, un periodismo agropecuario que dentro del periodismo siempre fue mirado como un periodismo menor, una agricultura familiar que si bien representa tanto en la Argentina en materia de población, de arraigo, de alimento, que también en algunos casos se la mira como un medio de costado en la Argentina, y también la relación con las economías regionales, ¿no? Que todo el mundo se llena de pronto la boca hablando de las economías regionales, pero desde los gobiernos por un lado y hasta el propio periodismo, salvo que uno esté asentado en una provincia, se habla muy poco y se valora muy poco. Me parece que ahí hay como un común denominador. Sí, es absolutamente cierta esa observación.
Yo creo que tiene que ver un poco también con la historia del periodismo agropecuario. Cuando me avisaron que hacíamos esta nota, digo, bueno, voy a ver qué dicen otros sobre el periodismo agropecuario, qué estudian las ciencias sociales sobre el periodismo agropecuario. Y uno se encuentra con que no hay tantos estudios sobre eso, hay mucho sobre la ruralidad, incluso hay mucho sobre sociología rural, sobre el sector de la agricultura familiar, por ejemplo, pero no hay mucho sobre el periodismo agropecuario, no se ha historizado demasiado, salvo las cosas básicas que nosotros sabemos. Y a mí me parece que ahí, yo encontré un artículo que me interesa mucho, porque atraviesa un poco todo lo que vamos a charlar hoy, y es que el desarrollo del periodismo agropecuario estuvo, como se produjo de la mano de la expansión del capital agrario. Entonces, eso le dio un carácter también para poder analizar sobre todo las cadenas agropecuarias, para poder contar eso. Y lo que pasaba con muchas economías regionales, con muchas problemáticas históricas, quedaba fuera. Eso fue quedando fuera, salvo grandes hitos, ¿no? Como pudo haber sido el Grito de Alcorta, ¿no? Que eso sí volvía en sus aniversarios y demás, pero un montón de historias, de producciones locales, de grupos que eran significativos en términos de unidades productivas, pero que no eran significativos en términos de competitividad y volumen, fueron quedando fuera de los relatos periodísticos, digamos, muy tempranamente, ¿sí? Ya a fines del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, y también en parte de lo que fue el siglo XXI. Entonces me parece que hubo como una invisibilidad de un montón de producción que fue quedando relegada, y sus problemáticas fueron quedando relegadas, y se construyó un tipo de lógica, un tipo de información técnica, un tipo de audiencia, donde se pensó en un productor agropecuario muy homogéneo, en un país que es muy heterogéneo y en una práctica agropecuaria que es absolutamente heterogénea, es desigual, ha tenido desarrollos muy distintos, inclusive al interior de cada provincia. Ha predominado como una mirada sobre un productor que podía acceder a la tecnología, que se modernizaba, que adquiría los nuevos elementos que planteaba el agro en cada etapa histórica, y fueron quedando relegados muchísimos temas, invisibilizados muchísimos temas que, sin embargo, bueno, siguieron estando en territorio con una presencia importante, pero poco visibles para esa construcción me parece que de un productor que aparece homogéneo, en esta idea de un campo homogéneo, cuando sabemos nosotros que es absolutamente heterogéneo ese campo. Sobre todo, bueno, vos, Horacio, que siempre te has dedicado a un rubro, sobre todo el rubro de las hortalizas, donde ha participado en los mercados de cercanía, o en todo caso en los mercados concentradores, de los que vos sabés un montón, pero nos hemos movido en temas más ligados a los mercados internos, y eso quedó muchas veces relegado. Incluso en las propias economías regionales, cuando uno mira qué aparece, ¿sí?, en la prensa, en la radio inclusive, ¿sí?, en los programas de TV de la prensa agropecuaria de las provincias, también se repite el esquema de esa mirada homogénea sobre un productor agropecuario que para mí es absolutamente heterogéneo, y eso quedó fuera, y me parece que puede ser una de las razones, por lo menos para poder repensar, ¿sí?, por qué hay tantos temas excluidos o largamente excluidos, que recién empiezan a asomar, ¿sí?, en un universo más heterogéneo de medios, como es el que tenemos actualmente. Ahora, perdón, pero eso puede estar ligado también al tipo de anunciante. A ver, ¿a dónde voy? Por un lado, cada vez estamos viendo más medios autogestionados. Una pregunta es si eso, de alguna manera, genera alguna relación de dependencia del periodismo con los anunciantes. Y por otro lado, si en esa historia, en eso que vos contás, que es tal cual, ¿sí?, hay todo un sector de anunciantes que invierte, ¿sí? ¿Y qué pasó con
con los que no, o por qué no, y si esa puede ser la razón que haya llevado a que hay, a ver, todo lo que se llama, todo lo que es la agricultura extensiva, hoy con sus fuertes cuestionamientos, ¿no? Ligado a la producción de granos, de cereales oleaginosas, a la soja, al maíz, bla, 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 incluso la lechería, la ganadería de carne, aparece siempre en los medios agropecuarios. ¿Eso es porque está sostenido por anunciantes o no? Yo lo tiraría acá para pensar juntos, ¿no? Pero vos fíjate que en cada periodo histórico, podemos hablar desde el periódico de Vieites, de 1802, ya estuvo el periódico de Vieites, ¿no? Ustedes me hicieron estudiar, entonces yo ahí recuperé un artículo que yo lo recomiendo para que los leamos los periodistas agropecuarios, que es hay un centro de investigaciones sobre economía y sociedad de la Argentina en la Universidad de Quilmes, que es un instituto que se comparte con el CONICET. Y ahí hay toda una serie de estudios agrarios, sobre todo pampeanos, ¿no? Pero también extrapampeanos. Y ahí a mí me gustó mucho una investigadora que se llama Dolores Liaudat, que ella hace un trabajo recuperando la historia del periodismo agropecuario. Y se encuentra con un problema, que es que no hay mucho sobre la historia del periodismo agropecuario. Entonces, ella recupera una serie de, marca como una serie de periodos que tienen cuestiones en común. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque dice, como que el primer periodo es el periodo del siglo, gran parte del siglo XIX, con Vieites, el periódico de Vieites, 1812, ese semanario de Agricultura, Industria y Comercio, de 1812. Luego el diario La Nación, en 1870, que es un diario que se funda y donde la vanguardia agroganadera fue muy importante en eso, ¿no? Ahí ya se empezó a construir como un imaginario de un productor moderno, ¿sí? Muy interpelado por lo tecnológico. Y en otro momento de crisis, en la década del 30, surge la revista Chacra, y orienta al hombre de campo, es una revista orientadora del hombre de campo, y también lo identifica ahí como con la modernización, como la construcción de un sujeto homogéneo en el campo argentino. A mí me parece que eso ya viene construido, ¿no? Hay un discurso técnico, hay un discurso técnico-pedagógico, si se quiere, ¿no? Con cierta cosa de neutralidad que aparece como cierta verdad absoluta. Entonces, volviendo a la pregunta que hacías vos, Daniel, que en cada periodo histórico le tocan a los medios que se dedican a lo agropecuario cumplir o transmitir de un modo medio celebratorio los cambios que vienen. Inclusive, ese carácter de cierta neutralidad valorativa, digamos, ¿no? Y esta construcción de un productor que aparece como homogéneo, un productor en transición hacia un empresario que adopta la tecnología, me parece que en todas estas producciones independientes de las que vos haces mención, porque hay muchas, sobre todo en radio, en televisión, que son productoras independientes, son colegas que tienen que bancarse su espacio publicitario, pero ¿quiénes lo publicitan? ¿Quiénes subsidian? Y en general son empresas que manejan el mercado de insumos y maquinarias, ¿sí? Con lo cual entonces se puede problematizar ese carácter independiente, digamos, y entonces aparece como una mirada de una audiencia homogénea, y esta idea de este productor innovador, moderno, empresarial, competitivo, que es un poco el que sostiene el periodismo agropecuario de una manera bastante, me parece que bastante generalizada. Me parece que ahí puede, un poco en lo que decís vos, Daniel, y un poco en esta historicidad que si uno mira, me parece que la puede explicar. Y a mí me gustó mucho este artículo científico que salió publicado en la revista Question, se llama, porque me parece que lo que hace es poder mirar, historizar nuestro periodismo agropecuario con un primer periodo que es el del siglo XIX, con otro segundo periodo que es del 30 al 60, donde también ahí emerge un discurso agrarista, a partir de la década del 60, que comienza los consorcios de ACREA, que crean un técnico profesional que por ahí no existía antes, ¿sí? Y fuertemente en los 90 cómo se activa esa mirada empresarial, ese contexto, esa coyuntura, ese despliegue tecnológico que le va a dar un carácter a la prensa agropecuaria, y aún aquella que es más autogestiva. Para mí, en los medios autogestivos agropecuarios,
ocurre algo bastante distinto a lo que ocurre con los medios autogestivos, que hoy tenemos portales y medios autogestivos del estilo de La Vaca, por ejemplo, ¿no? De esos medios de Sudestada, de la revista Crisis, ¿no? Que son medios más de actualidad y multitemáticos, que aparece una agenda que no aparece en los grandes medios. En cambio, los medios autogestivos agropecuarios no emerge una agenda muy diferente a la que plantean, bueno, quienes sostienen el auspicio de esos medios, ¿no? A mí me parece que ahí puede, por lo menos son preguntas o son temas para problematizar, para poder pensar qué ha sucedido todos estos años y cómo hay algunos patrones simbólicos que se mantienen y que no han sido deconstruidos por nosotros, los periodistas agropecuarios que hemos trabajado en muchos medios. Hay, por supuesto que no es tan homogéneo, pero que hay como una cosa que se reitera, que cuando los cientistas sociales se ponen a estudiar la historia del periodismo agropecuario, va surgiendo esto, ¿no? Esto que relevé yo en estos días, para poder charlar con ustedes con un poquito más de rigor, de qué nos miran, de qué marcas tenemos, ¿no? Me incluyo, aunque pensemos distinto en muchos de nosotros, no importa, pero me incluyo en ese raconto histórico que se puede hacer del periodismo agropecuario, esos rasgos, ¿no? Esa construcción de esa audiencia homogénea, de ese productor que tenemos muchos periodistas agropecuarios, que es ese productor innovador, moderno, empresarial, competitivo, y bueno, y queda mucho afuera, pero queda muy invisibilizado ese afuera, ¿no? Me parece que ahí puede haber por lo menos algunas pistas para pensarlo. Ahora, Cora, yo me pregunto, digo, por supuesto que la vida nos ha ido llevando a que cada uno tenga que, como dice Daniel, autosustentarse, ser su propia empresa, buscarse los auspiciantes. Ahora, todos los segmentos del periodismo, el económico, el deportivo, el agropecuario, todos viven los que son así independientes, viven de un anunciante. Pero ¿por qué el periodismo agropecuario ha tomado tanto la camiseta del sector y se ha involucrado tanto, en algunos casos hasta siendo un defensor a ultranza y a veces dejando de ser un poco objetivo en estas cosas? Sí, ¿no? A mí eso también me llama la atención, ¿no? Eso se puso como, cuando fue la crisis del campo, se puso muy en evidencia, ¿no? Cuando fue el 2008, ¿no? Que era muy difícil tener una mirada crítica en relación al gobierno de turno y en relación a los actores principales del agro. Yo no tengo en claro, a mí me parece que algunas pistas son las que nos dan algunos que están indagando en la historia del periodismo. A mí me parece que ahí también hay una sobreactuación en relación al sector y me parece que falta quizá elementos, no de rigor periodístico, porque hay excelentes periodistas agropecuarios con toda una trayectoria atrás y con un conocimiento del sector muy importante, pero esa cuestión que existe en otros sectores especializados del periodismo, de poder tener un zoom más largo para mirar la realidad, para poder desgranar qué está sucediendo en este sector, qué está sucediendo en esto, de tener una cosa más desapasionada, de poder mirar con otros elementos. Eso no aparece en el periodismo agropecuario. Aparece o estoy jugado de este sector o estoy jugado de este sector, y a mí me parece que eso lo que hace, en vez de robustecer la producción periodística agropecuaria, en realidad hace un discurso más reduccionista, más simplista y con menor rigor periodístico también, en alguna medida, ¿no? Porque además es como que ahí me parece que se genera ciertas mayores posibilidades de prestarse a operaciones periodísticas, ¿sí? De quitar rigor
a un sector que es sumamente rico para el análisis. A mí me parece que yo me inclino por un periodismo, mi idea es que el periodismo sea una dimensión analítica del presente, pero no es compartida por todos, evidentemente, eso, ¿no? Me parece que ahí está por un lado un debate en relación a esa dimensión, que en algunas facultades yo lo tengo, ¿no? La dimensión de un periodista más militante, o la dimensión de un periodista más jugado por algunas causas. A mí me gusta, yo me siento más cómoda, y esto lo saben Norberto, lo sabés vos, Horacio, lo sabe Daniel, que editó muchas notas mías a lo largo de muchos años también. A mí me interesa esa dimensión analítica del periodismo, pero bueno, es cierto que no es compartida por todo el periodismo, y en el sector del periodismo agropecuario eso se nota bastante, se nota más por ahí que en otros sectores del periodismo, que se lo ve, que esa dimensión analítica que para mí tiene que tener el periodismo, me parece que aparece desdibujada en nuestro sector. Yo comparto esa visión. Lo que no tengo es bien, no sé entender por qué se sucede tanto, si es solo por la pauta publicitaria, si es por la composición empresarial que tiene, si es por el tipo de configuración de audiencia que dibuja el periodismo agropecuario. Yo no sé, yo creo que es una combinatoria de un montón de estas cosas, pero lo que vos relevás me parece que es lo que sucede, Horacio. Otra, algo que muy ligado a este tema, ¿no? que otras veces hemos charlado con colegas y demás, es que yo he tratado a veces de ponerme del otro lado. Entonces, por ahí escuchamos periodistas agropecuarios que tienen una camiseta del productor agropecuario. Por ahí vemos la relación esa que todos vemos o leemos entre la dependencia con el anunciante, necesaria para poder sobrevivir y demás. Ahora, si me pongo del otro lado, mi cuestionamiento es si esto para la empresa que invierte en publicidad y demás, no se transforma esta relación periodista-empresa en una espiral negativa. O sea, sí. Si no pasa a ser menos creíble y por lo tanto su inversión publicitaria no empieza a desmerecerse. Posiblemente esté equivocado porque soy muy malo para ganar plata, pero es lo que a veces me parece. No sé cómo lo ves vos. Mira, yo creo que sí, yo creo que sí, que hay un sector de los anunciantes que tienen mucha claridad con respecto a lo comunicacional y que no le están pidiendo eso al periodista, que muchas veces hay una sobreactuación del periodista, como también el que trabaja en los sectores oficiales, en los sectores públicos, que muchas veces ejerce un nivel de autocensura que quizá no se lo pidieron, a veces sí, pero que quizá no se lo pidieron. Sí, yo coincido con vos. Y bueno, y hoy, yo creo que hoy hay un replanteamiento también de muchas empresas que invierten en los medios de comunicación, que hay veces que les conviene más invertir en procesos de capacitación, que les parece más virtuoso, porque si no los ponen de un lado o del otro del mostrador, y les parece mucho más interesante convocar inclusive a voces antagónicas, ¿sí? Yo lo veo, por ejemplo, en algunas capacitaciones que veo que hay sobre los temas de agroquímicos versus agroecología. Y hay empresas importantes que lo que hacen es sentar a referentes muy serios, ¿sí? Muy serios, y que discutan algunas dimensiones, la dimensión de la competitividad, la dimensión de la producción económica, la dimensión del uso de insumos y demás, y mira y deja, digamos, que se cotejen diferentes posiciones, y es una mirada, yo creo que mucho más inteligente, digamos, ¿no? Pero me parece que nosotros los periodistas estamos todavía como, no podemos ver ese proceso, ¿no? Como que ese proceso puede ser súper virtuoso, y ese proceso puede ser muchísimo más interesante para la audiencia que mira los procesos agropecuarios, que consume los contenidos del periodismo agropecuario. Pero sí, coincido con vos.
yo creo que de igual modo hay experiencias en diferentes países, inclusive hay experiencias en medios de comunicación locales que están apostando con anunciantes a procesos de capacitación que son mucho más analíticos que lo que viene sucediendo con el periodismo en los últimos años. Me parece que ese es un rasgo nuevo. Bien. Ahí está Norberto, que se sale de la vaina. Vamos a dejarlo que pregunte. No, yo en realidad opino desde mi posición de tantos años de heladero de los periodistas agropecuarios y de observar desde afuera cómo trabajan. Esto mismo que nos estamos planteando, este cuestionamiento a las respuestas que suelen dar los periodistas, no solo a las empresas, también a las organizaciones. A mí me ha pasado estar en una conferencia de prensa en un congreso de una de las organizaciones agropecuarias y la persona titular de esa organización pedirles a los periodistas que defiendan la posición que tenía esa organización. Y esto lo he hablado con, bueno, una vez me recuerdo haberlo hablado con alguien que trabajó también con nosotros muy cerca y que es amigo nuestro, a quien no voy a nombrar, porque si no quiere ser nombrado tendría que haberlo consultado, y donde yo le planteaba esta puesta de camiseta, digamos, que tienen los periodistas con respecto a los productores o a las empresas, y él me dio una respuesta que me quedó, esto debe hacer más de 20 años, y me dijo, yo no soy un lobista del sector, yo soy un periodista agropecuario. Y eso Roderick es lo que creo... Sí, yo lo digo. Vos lo decís. Roderick McLean. Exactamente. Perdón, discúlpame, Norberto. No, exactamente. Claro. Fue el que me lo dijo y la verdad que me quedó, porque muchas veces vemos lo contrario, vemos que los periodistas actúan de esta manera del que lo estaba describiendo Cora. Bueno, justamente Cora y Horacio y Daniel, no les corresponden las generales de la ley en este caso, son periodistas que están realmente, que tienen otro enfoque, que tienen otra mirada, una mirada más holística de lo que es el sector agropecuario. Con Cora hemos tenido la posibilidad de viajar, hacer notas juntos, y lo que yo he visto siempre en la forma de trabajar de Cora es que, como dice un catalán, detrás está la gente. Y para Cora siempre la gente es protagonista de todos los procesos. En realidad no hice ninguna pregunta, sino que hice un comentario. No importa, la idea es que lo charlemos. A todos, creo que a los cuatro nos gusta mucho el tema y que podamos compartirlo y charlarlo. Respecto a las organizaciones de las que hablaba recién Norberto, como conozco el caso que él mencionaba, de esa persona que pedía a los periodistas presentes que se llevaran la opinión, o sea, que volcaran en sus medios la opinión de esa organización. Es una organización, hay organizaciones de productores, o sea, que apuntan a lo técnico, a mejorar y a incrementar la producción. Hay otras entidades, ¿sí?, que son otras organizaciones que son entidades políticas, ¿sí?, que sabemos que hay 4 grandes nacionales políticas. Una de las cosas que llama la atención también es que, por un lado, hablábamos de las empresas, la relación con empresas, de la publicidad y demás. Sin embargo, estas entidades no hacen inversión en publicidad, en ningún medio, ni en medios nacionales, ni locales y demás. Mi duda es, y esto lo digo de vuelta, ¿no?, a los 2 grandes sectores que podemos decir que es todo lo que es la agricultura extensiva con la ganadería y demás, y por otro lado todo lo que es el intensivo, donde me atrevo a meter también a la agricultura familiar, que sé que no es una parte, ¿tá? Entonces, sí. ¿Qué pasa? Lo extensivo tiene tanto peso económico que le da peso político, y eso hace que el periodista agropecuario se transforme en una especie de vocero de esas entidades sin que tenga ningún tipo de relación publicitaria, porque no invierten en publicidad. Está buena tu observación, porque una cosa es las empresas, que por ahí son las que promocionan son auspiciantes, digamos, directas. ¿Qué sucede con esta? A mí me parece que ahí, Daniel, lo que sucede es que hay construida
me parece, es una hipótesis nada más, hay construida como una cadena de representaciones, ¿sí? Simbólicas, digamos, ¿no? Donde ese sector que vos nombrás es como el segmento motor de la riqueza de la patria, y eso está cristalizado, muy cristalizado, y es muy difícil romper con esa lógica, esa lógica que se fue amasando durante 2 siglos, digamos, ¿no? Se fue amasando todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Y lo máximo que se permite en eso, cristalización, por ahí entra lo que puede ser un sector que está más ligado por ahí a la producción familiar, agropecuaria, aparte de la agricultura familiar, que por ahí, yo que trabajo también en el INTA, digamos, para nosotros sería como dentro de la agricultura familiar el sector más capitalizado de la agricultura familiar. Bueno, es el único que entraría en esa mirada periodística, ¿no? Que coincide también con la composición un poco de lo que nosotros conocemos como la mesa de enlace, digamos, ¿no? Con sus representaciones. Por ahí lo cooperativo de tercer grado, que representa un sector de la mesa de enlace, y esa agricultura familiar más capitalizada es lo que entra en el universo. ¿Sí? Yo he encontrado colegas recontra piolas, que yo valoro, respeto muchísimo, pero me dicen, ¿pero qué quiere? ¿Qué tiene que hacer este sector si podría estar tranquilamente con el INAI, con la institucionalidad que le dan a los aborígenes? ¿Qué tiene que hacer en los sectores productivos? ¿Por qué está dentro del Ministerio de Agricultura? Tiene que estar si puede ser subsidio de pobres para el desarrollo rural. Me lo preguntaron, y me lo preguntaron con honestidad, digamos, ¿no? Con muchísima honestidad. Y yo se lo comentaba a mis compañeros del INTA, yo trabajo en un equipo interdisciplinario, digamos, y hay sociólogos, biólogos, agrónomos, veterinarios, por supuesto, hay antropólogos, digamos, ¿no? Y entonces, muchos que trabajan en esta interseccionalidad relativamente nueva, ¿no? Que es lo periurbano, esta interfaz nueva, y me decían, bueno, sí, hay un gran equívoco, y a mí me parece que tiene que ver con esta cadena de representaciones, donde este sector es el segmento, el motor de la riqueza, ¿no? Esta idea de todos somos el campo, digamos, ese campo homogéneo, y me parece que tiene que ver con eso, y entonces terminan, bueno, de alguna manera, siendo los portavoces de ese sector. Me parece que ahí puede haber una clave. Yo me parece que también viene atado y ligado a la desaparición del periodismo de investigación. Hoy pareciera que todo vamos sobre el último momento, sobre la cáscara. O sea, yo me acuerdo que alguna vez yo fui asesor de la Cámara de Consignatarios de Ganado, hace mucho tiempo atrás. Y había un presidente que quería que el periodismo conociera la historia de la ganadería argentina y las regulaciones que la ganadería y que la carne tuvo desde la época de la colonia. Como cada vez que pasaba algo con la carne, empezaban las regulaciones. Y el libro se llama Quo Vadis. Y yo le quería explicar que todo ese esfuerzo hoy cae en medio en saco roto, porque nadie se sienta hoy a leer un libro, a profundizar un tema, sino que los temas van tapando uno al otro y nunca llegás a avanzar sobre determinado espacio. Me parece que también por ahí pasa el tema, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por eso yo decía que yo veía ahí en la Universidad de Quilmes, que estudiamos un poco los medios autogestivos, o un grupo de los medios autogestivos, y que en general lo que vemos es que muchos son nativos digitales inclusive, ¿no? Pero que promueven un periodismo más de investigación, un periodismo narrativo inclusive, un periodismo con las armas de la literatura, muchas historias de vida, contar a partir de a mí eso es lo que más me llega, y lo que más me gusta, y lo que pude desplegar en parte en Supercampo, que siempre estoy como muy agradecida, porque fue para mí una gran escuela, una gran escuela. Esto que las historias de vida de los sujetos, de las personas, de las familias, pueden ser un buen indicador o un buen modo de entrar
a temas complejos, ¿no? A través de las historias de vida uno entra a temas complejos. El acceso a la tierra, el acceso a los recursos naturales, el acceso o no, ¿no? A los recursos naturales, a los procesos de innovación tecnológicos, bueno. Y me parece que es como un periodismo más slow, digamos, ¿no? Porque lleva más tiempo, hay que investigar. Por eso a mí siempre me encantó mucho participar en revistas mensuales, porque me parecía que el diario te llevaba puesta la reflexión de alguna manera, o por lo menos yo no podía escribir tan rápido, y me gustaba más el periodismo de reflexión. Y entonces lo que nosotros estudiamos un poco de los medios autogestivos, digamos, que tienen un montón de dificultades, por supuesto, o de las editoriales más independientes, más autogestivas, es que tenían una agenda temática y que se tomaban el tiempo para investigar ciertos temas, ¿no? Y eso no está ocurriendo con la autogestión de la prensa agropecuaria. Me parece que ahí algo pasa, que capaz que esté ligado a lo que decís vos, Horacio, que no se logra profundizar en temas que son difíciles, ¿no? Porque bueno, hay que estudiar. Yo siempre tengo una máxima que he escrito sobre cosas que estudio y olvido, porque son tan complejas que después te las olvidás, porque tenés que estudiar, es decir, como fuentes, el trabajo con más de 2 o 3 fuentes, el trabajo, los papers, traducir algo de los papers. Hay toda una generación de conocimiento que, bueno, que el periodista tiene que entrarle de algún modo, porque le toca divulgar, pero divulgar sobre un terreno que no sea solo el de la opinión o el de la percepción. Y me parece que, bueno, que eso quizás está faltando un poco, sí. Pero en esto, a ver, es totalmente pregunta, de ninguna manera es una afirmación, ¿no? Pero me parece que hay un tema que este tema que estamos hablando ahora escapa al periodismo agropecuario, es mucho más general, pero además, antes de llegar al periodismo de investigación, trabajé 15 años en un diario. Cuando arranqué, para las cosas más simples, más cotidianas, era necesario para una crónica chiquita de 1000 caracteres, era necesario 3 fuentes, y no me la aceptaban si no tenía 3 fuentes. No lo veo hoy, la verdad que no lo veo, no solo en el periodismo agropecuario, no lo veo en general. Me parece que hay una tendencia a que, pasó esto, me entero que pasó esto, me entero a su vez por otro medio que pasó esto, y lo pego, corto, pego y sale. No sé si es una mala apreciación mía o si hay algo de eso también. Yo creo que hay de todo, digamos. Me parece que justo ahora nosotros estamos por producir un libro analizando periodismo narrativo y portales digitales autogestivos. Por eso estoy como con cierta agudeza sobre eso, ¿no? Inclusive viendo una agenda temática. He descubierto, fuera de Buenos Aires pasan cosas interesantísimas, ¿no? Hay un portal que se llama Tucumán Z, por ejemplo, ¿no? De jóvenes, en general sub-40, que hacen un periodismo increíble. Hay un grupo en la Patagonia, Angular se llama, ¿no? Que hacen un periodismo increíble, con poca plata, con algunos proyectos que consiguen financiamiento y demás, y que hacen un periodismo de una calidad muy, muy interesante, proyectos multimedia inclusive y demás. Y hay otro periodismo que está perdiendo absolutamente el ABC que tenía el periodismo que vos describís cuando tus años de editor en el suplemento de Clarín, ¿no? Donde ese ABC estaba presente, estuvo presente durante todo el siglo XX, digamos. Pero conviven las dos cosas, te diría yo, ¿no? Porque la verdad que, por ejemplo, qué sé yo, encontré muchos temas de agro, muchos temas ambientales, de agro que rozan lo ambiental, esa agenda ambiental, digamos, con muy buen sustento, bibliográfico inclusive, en una prensa que no está a nuestro alcance, en el sentido de que no está muy difundida, como que hay que meterse, hay que investigar, hay que llegar a esos portales, digamos, ¿no? Pero que tienen no sé, por ejemplo, hay uno que se llama 170 escalones, de Entre Ríos, que es un periodismo medio cultural, que yo, hacen una nota sobre Liebig, ¿se acuerdan ustedes ahí? La localidad seguro, Norberto la conoce.
y cuentan la famosa que tenía la viandada, ¿sí? Tenía una fábrica importantísima de carne envasada, y hoy es un pueblo fantasma. Bueno, una crónica excelente. Lo que pasa que eso, uno tiene que, son como perlas en el medio de la nada, digamos, uno tiene que nadar mucho para encontrar eso, ¿no? Una historia de Florian se llama, ¿no? En un portal que se llama Angular. Un pibe que se llama Miguel Roth, que escribe muy, muy bien. Y la historia de Florian es una historia de vida de un productor ganadero en Chubut, y a partir de él un montón de preguntas de sustentabilidad, de producción, ambientales, son crónicas de largo aliento, existen, o sea, convive eso con lo que decís vos. Yo digo como para llevar un poquito más de optimismo. Lo que pasa que me parece que son mundos disociados dentro del periodismo agropecuario. No lograron tender puentes, ¿sí? Es como que están por un lado las historias estas de vida, o un periodismo más reposado, un periodismo más lento, un periodismo que se amasa con lo narrativo, y por otro lado un cierto descuido, digamos, un periodismo más liviano que es el que va rotando por las redes sociales y que es el que te preocupa, Daniel. Pero me parece que están conviviendo los dos. Y lo auspicioso en este caso que son pibes jóvenes, digamos, los que uno encuentra un muy buen periodismo. Pero ya te digo, o sea, te puedo decir 170 escalones, te puedo decir Angular, te puedo decir en Santiago del Estero, te puedo decir en Tucumán. Para mí eso es auspicioso, pero no está generalizado, eso estamos de acuerdo. No quiero ser el depresivo del encuentro, pero una de las cosas que me preocupa es que ustedes saben bien que yo no vengo de una escuela de comunicación, ¿sí? No estudié comunicación. Pero la verdad es que les confieso que después de 15 años, cuando cambié de editorial, me di cuenta que me había picado el bichito de la comunicación y el periodismo. Y lo que no sé es qué es lo que estamos haciendo mal frente a la sociedad. A ver, si bien no vengo de una escuela de comunicación, repito, ya he escuchado varias veces el debate entre los medios que informan o entre informar y desinformar a través de la comunicación, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos desinformando para que el resto de la sociedad, que no tiene por qué ser especialista en el sector agropecuario, aparezcan cosas o digan cosas o afirmen cosas que no son reales y que todos sabemos que no son reales? A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es este. Vos hablás con la gente y la soja es malísima, es pésima, ¿sí? Ahora, después va todo el mundo a la dietética y compra soja, milanesa de soja, brote de soja. Lo mejor que le puede pasar en el mundo es comer soja. Ahora, la soja es mala. Entonces, a ver, aparentemente los nutricionistas están laburando bien, ¿sí? Porque están diciendo que todos los alimentos de soja la gente los consume. No sé si son buenos o malos, no estoy en eso. Y nosotros no sé si estamos trabajando bien. Me parece que estamos trabajando mal, porque estamos dejando que se diga que es un producto que es malo para el ambiente, es malo para todos. Me preocupa mucho. ¿Vos qué opinás? A mí son temas, viste, difíciles esos, porque a mí me parece que el problema es que para mí está mal comunicado, digamos, para mí está mal comunicado desde el inicio en un sentido en el que abonaban ustedes, ¿no? Cuando se habla a favor de la soja, o cuando se habla en contra de la soja, se habla de una manera tan binaria, ¿sí? Y me parece que el periodismo agropecuario abona esa cosa binaria, que se construye mucho en las redes, digamos, ¿no? Se retroalimenta quienes están de este lado, quienes están del otro lado. Y en realidad lo que no se pone es la dimensión analítica, para decir, bueno, en estas circunstancias esto funciona, en estas circunstancias no funciona, si tiene estas problemáticas, tiene estas externalidades, tiene estas cosas positivas, ¿sí? En países como los nuestros es muy difícil salir de un modelo agropecuario como el existente por el tipo de divisas que genera, es decir, poner en contraposición y en dimensión analítica una serie de voces que no estén solo o a favor absolutamente o en contra absolutamente. Y me parece que eso derrama para abajo.
Entonces, derrama en el sentido de que en el resto de las actividades, porque casi toda nuestra vida está, digamos, nuestras cosas básicas es tener un buen techo, tener un buen alimento, tener un vestido que nos cobije. Y esa actividad, sobre todo la alimentaria, está absolutamente ligada a lo que hacemos nosotros los periodistas agropecuarios. Y a mí me parece que está mal comunicada porque hay una cosa muy binaria que se instaló, que en realidad está en el ADN cultural argentino, ¿no? Porque desde unitarios y federales para acá, y si vamos antes también, pre-república, digamos, pre-revolución de Mayo, también estaban esas posiciones duales. Nosotros no hemos podido, me parece, atravesar esa cosa binaria que tiene nuestro periodismo, quizá más hegemónicamente de un lado o no, pero binaria al fin, y no hemos podido darle una dimensión más analítica para que esto esté comunicado de otro modo, para tener más respeto por una audiencia que tiene que tener su propio criterio crítico. Me parece que esa bajada de línea es tremenda. A mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho porque me parece que obtura la posibilidad de pensar, no solo de nosotros mismos, sino de una audiencia heterogénea que tiene experiencias símiles de vida y que bueno, y que va a optar de acuerdo a sus propias experiencias que no son solo las mediáticas, digamos. A mí me parece que ese pensamiento binario ha dominado parte de los últimos años del periodismo de una manera más ostensible. Bien. A ver, nos quedan muy pocos minutos y Norberto ahí ya está levantando la mano. No, quería preguntarle un tema en el que trabajó mucho Horacio y quisiera saber la opinión de Cora también. Tenemos, ¿cuántas? 4 agrupaciones de periodistas agropecuarios en el país. ¿Qué aporte hacen esas agrupaciones al desarrollo del periodismo agropecuario, a mejorar estas cosas de las cuales estamos hablando, o cuáles cosas deberían hacer? Horacio tiene la palabra ahí. Es el que sabe. Yo creo que hay mucho para hacer. Quizás debiéramos dejar algunos personalismos de lado. Yo siempre creo que nosotros tendríamos que tener una entidad nacional como la que existe, pero que sea solamente representada por entidades regionales. Yo hace mucho tiempo que vengo abogando por esto, o sea, que las regionales integren la nacional, abordando la problemática general del periodismo, o sea, teniendo una mirada macro, y que después cada una de las regionales en su lugar de origen o en su ámbito, sí puedan trabajar la capacitación, sí puedan trabajar las cuestiones que son más locales y que hacen a la problemática de cada región. Pero bueno, creo que en ese sentido también es difícil encontrar una respuesta, porque también hay menos compromiso, hoy no hay alguien que diga yo quiero ser dirigente, en definitiva, y ser dirigente, ponerse la entidad al hombro, o sea, pasa por un montón de cuestiones, ¿no? Me parece que incluso esto también lo quiero ligar antes de terminar el programa de hoy, dejando una pregunta si a los periodistas lo que nos está pasando también es si nos está apagando el fuego sagrado. Uh-huh. Así que, Cora, el final. Yo quiero pensar que no, yo soy tercamente, soy obstinadamente optimista, digamos. Yo creo que es una profesión que está interpelada, absolutamente interpelada. Ni hablar los que venimos de la gráfica, digamos, ¿no? Realmente me parece que es un momento muy especial, es una actividad que está en transición, yo creo, y llegamos tarde para pensarla, no es que estamos anticipándonos para saber qué es lo que va a pasar. Entonces, yo no sé si se está apagando el fuego sagrado, lo que sí me parece es que
está cambiando, digamos, ¿no? Si desde Gutenberg para acá, durante 500 años hubo un modo de concebir la mediación cultural a través de lo que fue el periodismo que conocíamos, me parece que a partir de fines de los 90 eso cambió sustancialmente y estamos en plena transición. Entonces, yo creo que no le pasa solo al periodismo agropecuario, le pasa al periodismo en general y me parece que inclusive yo me doy cuenta que las universidades llegan también muy tarde a eso, ¿no? A poder poner en debate esos temas. Hay cuestiones ahí tecnológicas que cambiaron de un modo geométrico, digamos, muy rápido, y que están cambiando también el sentido de nuestra profesión. Y nosotros estamos en el medio viviendo eso. Lo que a mí me alienta es saber que en este recorrido, por lo menos que nosotros hacemos con el grupo de investigación que estamos en la Universidad de Quilmes, hay un conjunto de jóvenes sub 40 que están poniendo la mirada sobre temáticas transversales muy, muy interesantes, y a mí eso me da cierto optimismo de que la posta va a estar en buenas manos, digamos, ¿no? Pero me parece que es desalentador en general porque es muy difícil poder vivir hoy del periodismo. Hay mucha gente que ha perdido sus empleos, hay muchos medios que han cerrado, es muy difícil tener esta cuestión del emprendedor, que se dio mucho en el periodismo agropecuario de la mano de lo que fue la expansión de los commodities en la década del 90, eso ha entrado en crisis, es muy difícil sostenerse. Entonces, bueno, a ese optimismo obcecado que tengo también le pongo esos visos de realidad, y bueno, y es una preocupación que no se apague el fuego sagrado, y que además cuesta mucho hoy convertirse en un emprendedor que pueda tener una autonomía económica, pero también una autonomía crítica, ¿no? Me parece que eso está costando, pero bueno, no lo resigno, yo por lo menos no lo resigno, porque para mí sigue siendo, como decía Walsh, el mejor, y como decía García Márquez, ¿no? El mejor oficio del mundo. No me imagino otra cosa que ser periodista. Y a mí el periodismo agropecuario me dio un sentido que, bueno, es con el que más me siento representada, ¿no? Y es el que más sentido le dio a mi vida profesional, si queremos decirlo profesional. Yo me siento una laburante de prensa, qué sé yo, pero me parece que en ese sentido soy obcecada, porque si no se cae, me caigo yo misma, se cae mi sentido simbólico en el mundo. Pero, sí. Ahora, yo sabía o me imaginaba, no lo sabía, me imaginaba que nos podía pasar esto. Te agradezco muchísimo, nos quedamos sin tiempo, que iba a pasar eso, quedarnos sin tiempo, que vos tenés mucho para dar, conocés mucho, y te quiero agradecer muchísimo que nos hayas dado esta entrevista para el ciclo de Pool de Periodistas. También quiero agradecerle a Norberto y a Horacio este acompañamiento. La verdad que lo siento como que ha sido te entrevistamos a vos, pero que hemos podido charlar los cuatro de una manera que creo que a los cuatro nos gusta. Así que bueno, muchísimas gracias a los tres, especialmente a vos, Cora, por habernos dado esta nota. Y vamos a llamarla la nota 1, así podemos seguir con el tema en próximas ediciones, ¿te parece? Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande. Nos vamos entonces. Gracias. Chao. Nos vamos.